Buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 10. Le vamos a explicar un poco sobre efectivo y sus equivalentes en la materia de planificación de auditoría con el ingeniero Christopher Okafor. Los integrantes que les vamos a explicar sobre efectivos y sus equivalentes es el compañero Álvarez Tampa, Horacio Valentino, Cruz Mesa, Fernando Antonio, Santos José Ignacio, Zambrano Cabeza, Iván Romario, Zambrano Jiménez, Heidi Clarisa, Zambrano Mero, Marcos Vinicius, Zambrano Cristian Humberto y mi persona, Mera Chávez, Nabelín Aide. Primero le vamos a explicar qué son los objetivos de la auditoría. El objetivo primordial es comprobar si en los estados financieros de una cantidad se reflejan razonablemente o no el rubro y equivalentes de efectivo. Para poder cumplir con este objetivo, el trabajo de auditoría implica proporcionar al auditor ciertos elementos de juicio y de evidencia que le permitan también sustentar de una manera objetiva su opinión. Ahí podemos observar otros objetivos como son comprobar la existencia del efectivo y equivalentes al efectivo, evidenciar que los saldos de estas cuentas en una fecha determinada realmente representan la cantidad en efectivos y equivalentes en efectivos. Determinar si dentro del estado financiero se presentan todos los fondos y depósitos disponibles que son propiedad de la entidad. Otro objetivo es verificar que los saldos de la caja, bancos, incluyendo los sobregiros y equivalentes al efectivo, reflejan todos los hechos y circunstancias que afectan su valuación, incluyendo las modificaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera. Riesgos de la auditoría. La naturaleza y característica del negocio, de que se trate, así como su entorno, falta de controles adecuados sobre los movimientos del efectivo y valores, incluyendo adecuada segregación de funciones, revisiones de la gerencia, niveles de autorización e indicadores. Inadecuados controles sistemáticos, entre ellos controles de configuración y mapeo de cuentas. Inexistencia de recuentos periódicos de efectivos y de valores. No elaboración ni revisión de conciliaciones y depuraciones mensuales de las cuentas bancarias. Falta del análisis periódico para determinar la correcta evaluación de las inversiones. Registros poco confiables, tales como pagos en efectivos y demás transacciones no registrados. Exigencias de partidas en divisas extranjeras y inversiones en valores no cotizados en bolsas. Y por último, tenemos otro riesgo que viene a ser la existencia de operaciones con partes relacionadas cuando apliquen. Estos son unos riesgos que pueden existir dentro de la auditoría. A continuación les va a hablar el compañero sobre procedimientos y pruebas sustantivas. Procedimientos y pruebas sustantivas. Aquí están las principales. Revisión analítica, obtener saldos del equivalente al efectivo, los arqueos de cajas, confirmaciones bancarias, la confirmación externa, conciliaciones bancarias y de inversiones, corte al cierre del año, analizar las transferencias bancarias a final del año, preparar corte de chequeras, desembolso en efectivo y por cheque, comparar los saldos en caja, realizar investigaciones e inspeccionar las restricciones
del efectivo y de gravámenes, utilizar indicadores financieros, emitir conclusiones sobre el área sujeta al examen y por último reconocimiento y mediciones iniciales de las NICs. Aseveraciones, aquí hay 6. Integridad, exactitud, existencia, presentación, propiedad y evaluación. Gracias. El desembolso por efectivo y en cheques. El desembolso, en otras palabras, es aquella acción que se produce cuando una persona entrega una determinada cantidad de dinero físico a otra persona, por razones muy diversas. Por ejemplo, cuando compramos un producto o contratamos un determinado servicio. El pago que hacemos es en efectivo habitualmente, es el desembolso. Y habremos desembolsado la cantidad entregada por adquirir o contratar dicho bien o servicio. Hay diferentes tipos de desembolso. El desembolso financiero, desembolso de acciones, desembolso de capital u operaciones en desembolso de efectivos. Y por último, el desembolso en cheques. El cheque se puede entregar, el cheque siempre se entrega firmado y se puede entregar en blanco o con la cantidad ya estipulada. Gracias. Presentación y revelación de los estados financieros. El auditor debe asesorarse de la presentación y revelación adecuada de los estados financieros y sus notas, tales como la política de evaluación de las inversiones a corto plazo, la existencia de las cuentas en moneda extranjera, ya sea en efectivo, instrumentos financieros o metales preciosos amonedados. En operaciones en parte relacionadas, la entidad revelará la información agregada respecto a la obtención de pérdida de los resultados de control y otros negocios habituados durante el periodo. En el cumplimiento de las NIF para pymes, tenemos que una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIF deben hacer una declaración explícita y sin reserva de este cumplimiento en las notas de los estados financieros. En las notas de los estados financieros, la sección 8, principios mínimos de la información a presentar en las notas a los estados financieros y cómo presentarla. Las notas contienen información adicional a la presentada en el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de resultados y ganancias acumuladas, estado de cambios de patrimonio y el estado de flujo del efectivo. En la estructura de las notas deben presentar y revelar información sobre las bases para la presentación de los estados financieros y sobre las políticas contables específicas utilizadas. De acuerdo a lo requerido, nos dará la revelación de la información de las NIF que presente en otro lugar de los estados financieros y suministrará información adicional que se presente en ninguno de los estados financieros. Sin embargo, es relevante para la comprensión de cualquiera de ellos. Buenos días. Aspectos relevantes del examen del auditor que se divide en posibles fraudes en los ingresos en efectivo. Aspectos relevantes del examen del auditor: es muy importante tener en cuenta todos los ciclos, excepto el de inventarios y almacenamiento, que afectan al efectivo en bancos, que también se debe determinar el error tolerable y evaluar el riesgo inherente para el rubro y evaluar el riesgo de control para el efectivo. Los posibles fraudes
tenemos registrar ingresos ficticios en efectivo, no registrar los ingresos de las ventas al contado, no registrar el efectivo proveniente de las cuentas por cobrar y el reconocimiento temprano de los ingresos en efectivo. Registrar ingresos ficticios en efectivo, un ejemplo de estos puede ser exagerar los ingresos en los libros transfiriendo el efectivo entre las cuentas bancarias sin el registro correspondiente para ocultar un desfalco de efectivo. Este fraude se podría generar a causa de la ausencia de división de funciones en el acceso al efectivo y en el mantenimiento de los registros. Y los posibles fraudes en los desembolsos de efectivo ya tenemos los registros erróneos de una compra de desembolso. El contador extiende El contador extiende un cheque a sí mismo y lo registra como si hubiera emitido a favor de un proveedor importante. Otro de esos es el desembolso no registrado, que es un ejemplo de junto con los ingresos en efectivo no registrados, un empleado escribe y cobra un cheque sin registrar la misma cantidad. Muchas gracias. Posibles errores en los ingresos en efectivo. Podemos decir que el contador accidentalmente omite registrar los ingresos provenientes de una caja registradora en el día. Este error se puede corregir o se puede originar por los controles inadecuados para conciliar las cintas de registro de efectivo con los registros contables, controles inadecuados para conciliar las cuentas bancarias. El contador accidentalmente no registra el pago de una cuenta por cobrar. Las debilidades o factores que aumentan el riesgo de este error son las conciliaciones inadecuadas de los registros auxiliares de las cuentas por cobrar con la cuenta de control del diario general. Registrar los ingresos en efectivo basándose en mala información sobre la fecha de la recepción. Se efectúa un desembolso para pagar una factura de productos que no se ha recibido. Los desembolsos de viáticos y entrenamientos incluyen equivocadamente en las empresas de mercancías, duplicar el registro y el pago de compras, como por ejemplo se registra una compra cuando se recibe la factura del proveedor y se registra de nuevo cuando envía una copia de la factura. Este error puede suceder a causa de los controles ineficaces para revisar y cancelar los documentos de soporte por parte de los que afirman los cheques. La suma de las partidas no probadas debe ser menor a la materialidad determinada por el auditor. Para definir qué cubrimiento debemos alcanzar en la cuenta que vamos a auditar, es necesario definir la materialidad de los estados financieros. También tenemos resultados. Los resultados en la identificación de cuentas, antes de todo el auditor debe elaborar una sumaria en donde le mostramos al lector la composición del disponible. Esta sumaria debería cruzar con los estados financieros que estamos auditando en caso de que posterior a nuestra auditoría surjan cambios por ajustes propuestos por el auditor. El papel de trabajo debe reflejar una situación. Cada saldo probado debe quedar amarrado con la subsumaria para facilitar el entendimiento del papel de trabajo. Tenemos caja menor, que es el saldo de esta cuenta, normalmente no es significativo. Sin embargo, el auditor debe determinar la realización de procedimientos del auditor mediante un arqueo de caja menor que debe ser sorpresivo para asegurar la efectividad. También tenemos lo que es caja mayor. Normalmente al final de cada periodo esta cuenta debería quedar en cero, teniendo en cuenta que por política todas las compañías
deberían de consignar de forma inmediata los ingresos recibidos en tesorería. En caso de que encontremos que esta cuenta tiene un saldo al final del periodo, esperaríamos que el saldo se consigne durante los primeros días del mes de enero. Teniendo en cuenta lo anterior, nuestros procedimientos de auditoría para verificar el saldo de la cuenta de caja mayor debe ir enfocados a verificar que el saldo que aparece en la caja mayor al 31 de diciembre fue consignado en las cuentas bancarias de la compañía durante el mes siguiente de nuestra auditoría. Tenemos también una pregunta que es importante: ¿cómo se cometió el fraude? Por lo que se sabe, el fraude se cometió con medios muy sencillos, lo que es control de correspondencia de los auditores, que serían cartas de confirmaciones, evidencias, eran interceptadas por el cliente. También tenemos recibos bancarios falsificados con un escáner y una fotocopiadora. Tenemos los que son respuestas recibidas de terceros confirmados que eran falsificadas por el cliente. Cambios de domicilio social con el objetivo de no tener que cambiar de auditor, como exige la ley, con lo cual era más sencillo engañar al auditor tradicional. En el ciclo efectivo y equivalente de efectivo se deben tener en cuenta las siguientes situaciones: la naturaleza y características del negocio que se trate, así como su entorno. Gracias. Conceptos claves para un auditor NIF. Equivalente de efectivo. Es un exceso de efectivo que se invierte a corto plazo en inversiones de gran liquidez, tales como depósito a plazo, certificados de depósito y fondos en el mercado cambiario. Costo de adquisición. Monto pagado en efectivo equivalentes por un activo o un servicio al momento de su adquisición. Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos. Son aquellos que tienen ciertas limitaciones para su disponibilidad, siendo contractuales o solamente legales. Inversiones disponibles a la vista. Son valores cuya disposición se prevé de forma inmediata. Generan rendimientos, tales como inversiones de muy corto plazo. Valor neto de realización. Es el monto que se recibe en efectivo por la venta o intercambio de un activo. Valor nominal. Es la cantidad en unidades monetarias expresado en billetes, monedas, títulos o instrumentos. Reglas para el auditor en el examen de efectivo y equivalentes de efectivo. Como regla tenemos la valuación. Es el efectivo debe su valor nominal. Todos los equivalentes de efectivo en su reconocimiento inicial deben reconocerse a su costo de adquisición.
Los equivalentes en efectivo presentados en pesos deben convertirse o reexpresarse en la moneda de informe, al tipo de cambio con el que pueden haberse realizado o vendido a la fecha de cierre de los estados financieros. El siguiente examen es la presentación. En el balance general, el efectivo y sus equivalentes deben representarse en un solo renglón, como el primer rubro de activos a corto plazo, incluyendo el efectivo y equivalentes al efectivo restringido. La revelación debe revelarse en notas a los estados financieros, la política de evaluación y la moneda o medida de intercambio de su denominación. En caso de que exista efectivo restringido, debe revelarse su importe y razones de su restricción, junto con la fecha aprobada que expira. Los valores de efectivo destinados a un fin específico por parte de la administración. Este ha sido nuestro tema. Muchas gracias.